mucha gente dice, ¿quién es el director general de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Hacienda? Director de ese departamento es Marius de León. Marius de León tiene un currículum muy bonito, muy a propósito de un funcionario de su condición, y nosotros queremos decir que es quizás de esos funcionarios que requieren que la televisión estatal se traslade tiempo completo a la oficina de pensiones y jubilaciones para resolver los problemas y dar respuesta a todos los problemas de los jubilados y pensionados. Hay una serie de problemas que el que lo tiene es su problema y cree que es universal, y cada problema puede ser diferente. Le damos las gracias a Marius de León, y justamente quisiéramos aprovechar su presencia para llenar algunos huecos que hay en los medios, sobre todo, que la gente acude y tú lo oyes por radio, por televisión, quejándose de pensiones y jubilaciones. Vamos a darle... Permítame decirle, doctor, sí, nosotros que trabajamos un tiempo, no muy largo, pero un tiempo importante en Radio Televisión Dominicana, todos los días que yo voy a desayunarme donde Pepín se acerca a alguien, me aborda alguien. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones de la gente? Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Mario, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, Jacín y el grupo, para mí un placer poder compartir con ustedes estos temas. Mira, cuando se capitalizó la empresa pública, el principal problema es qué pasaría con aquellos empleados que estuvieron trabajando en esas instituciones y que esas instituciones o desaparecieron o pasaron a el sector privado. Generalmente usted oye los viejitos del CEA, y yo quiero preguntarte como primera pregunta, la segunda es la de Radio Televisión Dominicana. Nosotros teníamos entendido que cuando la CREP capitalizó los ingenios del Estado, lo primero que hizo con los sindicalistas que eran parte de la CREP fue pagarle sus prestaciones. Desaficharlo a él. Esas personas no se les pagó y se mintió, se les pagó y los sindicalistas le hicieron coca, o ellos cobraron y quieren volver a cobrar. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esos reclamos? Porque son de los problemas que ya tenemos 15 años hablándolo. Bueno, yo creo que hay una situación un poco compleja en el caso del sector que usted establece. Más sin embargo, hemos estado trabajando arduamente en el proceso y se lo voy a dividir en dos partes. Real y efectivamente, en el proceso de capitalización se le dio los derechos adquiridos a una cantidad de trabajadores. En su momento también el CEA, particularmente, dio en dación de pago unos terrenos que todavía en las investigaciones que estamos haciendo con el Instituto Dominicano de la Seguridad Social no encontramos el hecho cierto de que esos terrenos estén o hayan sustentado los recursos para optar por el pago de las jubilaciones de esas personas. Hay una parte que yo te puedo asegurar. Las deudas que se tenían con los colonos, no con los trabajadores, se les pagó en terreno. Eso es así. Se les pagó en terreno. Ahora, las prestaciones, no sé si se les pagó en solares. Ese caso no tengo el conocimiento, pero más que todo, sí nosotros hemos hecho un acuerdo interinstitucional con el Instituto Dominicano de la Seguridad Social, con el doctor César Mella,
y estamos tratando de levantar todos los expedientes de esos trabajadores del CEA y de otras instituciones. Y le voy a decir algo, nunca antes en la historia de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se ha dado más pensiones que en este periodo. Hemos, en lo que va de año, hemos aprobado 4.900 pensiones y pagadas a personas que estaban dentro de ese esquema. Y que ya han sido depurados. Ya han sido depurados. Y Bien. tengo que decirlo, tengo que reconocer el trabajo también del Instituto Dominicano de la Seguridad Social, que están trabajando arduamente en levantar esos expedientes para tramitar hacia nosotros el pago de esas pensiones. Por eso se están dando las cosas. Bien, Mario, en el caso de instituciones que se convirtieron en autónomas, como el caso de Radio Televisión Dominicana que decía Machi, tú vas a comer donde Pepín y de una vez te abordan 10 viejitos. Realmente yo recuerdo que mediante un decreto esa gente pasaron a pensiones y jubilaciones automáticamente. ¿Es así? Es así, y tenemos el caso más significativo es el caso de la CDE. El caso de la CDE pasó... El sindicato era un régimen particular de pensiones, se estableció que era deficitario y el Estado Dominicano lo asumió a través del Fondo de Pensiones de la Ley 379 y nosotros estamos pagando a todos y cada uno de los beneficiarios de ese régimen previsional. Bien, otro caso que se presenta mucho es algo que no tienen derecho. Ellos lo saben, pero tratan de que lo pensionen. Y es lo siguiente. Por ejemplo, Carlos nunca ha sido empleado público, pero ha sido comunicador desde el año 80, para suponer. Ya él tiene 25 años trabajando en el sector privado en 20 empresas diferentes, en un momento en que no estaba la seguridad social. Ocurre que él no es candidato a pensión por parte del Estado porque nunca ha sido empleado del Estado, pero los presidentes una vez al año o de vez en cuando preparan un decreto con 10 periodistas distinguidos que han pasado su vida entera dedicados al periodismo. ¿Cómo se llama ese tipo de pensión? Esas son pensiones no contributivas, se ha venido haciendo a través de los años y eso es más por la sensibilidad social. ¿Esto es privilegiada? No podría decirse... ¿Qué es una pensión privilegiada? Es que el término es mal usado. La Constitución en su artículo 8 establece la responsabilidad del Estado de extender su mano solidaria al tema de desocupación, vejez, discapacidad. Y entonces estos periodistas y otros profesionales que se han pasado un tiempo ejerciendo la labor, llegan a la edad de 60 años con cierta precariedad y entonces el Estado Dominicano, el gobierno, evalúa las condiciones, principalmente los sindicatos presentan un listado de estas personas, nosotros evaluamos las condiciones que tienen esas personas y entonces le solicitamos al señor presidente que emita un decreto en beneficio de ellos. Bien. Eso no es que es un privilegio, se sobreentiende que son personas que están necesitadas, que han dado una labor, han hecho una labor productiva y que en el momento en que se evalúan no tienen las condiciones para seguir viviendo, tener una calidad de vida razonable. Y eso es lo que hacemos. Este caso es real, pero no vamos a decir nombre, para ponerlo de ejemplo. Un joven a los 16 años consiguió un trabajito en un tribunal de justicia como mecanógrafo. Cuando cumplió 18 años se graduó de bachiller, entró a la universidad y se hizo abogado, pero siempre trabajó en el tribunal y cubrió sus estudios con eso. Cuando se hizo abogado, se quedó en ese tribunal y llegó a ser juez de diferentes instancias. Cuando esa persona cumplió
25 años, desde los 16 hasta que era juez, le sale una pensión de un juez después de 25 años que no era mucho sueldo. Entonces logra ir a un concurso al Banco Central y convertirse en uno de los abogados de ese banco, de abogado del Departamento de Consultoría Jurídica. Termina sumándole todo el tiempo desde los 16 años, pero lo pensionan con el sueldo de más alto que tuvo en toda su carrera, que fue el del Banco Central. ¿Eso es viable? Lo que pasa es que la ley establece, en el caso de la 379, que es la ley que rige el plan de reparto del gobierno, establece que es el promedio de salario de los últimos 3 años. No importa lo que haya venido ganando en el transcurso de su vida, sino que toma como parámetro para el cálculo de la pensión 3 años. El promedio de los últimos 3 años. Bien, cuando una persona te dice, yo fui ministro de las Fuerzas Armadas y estoy pensionado con 50,000 pesos, y el último pensionado que fue ministro de las Fuerzas Armadas salió con 200,000 pesos, ¿qué se le dice? Bueno, ¿es posible eso? La anterior ley y le digo el caso de la policía, que es más o menos igual y que conocemos, la anterior ley de la policía establecía que el pensionado tenía que tener el salario paralelo a su rango activo, o sea que había que hacerle una revaloración automática de su salario. Ahora, la ley nueva, la 590-16, ha vuelto de esa parte, elimina esa parte. Ya con la pensión que usted, con el valor de la pensión con que usted fue beneficiario, será el valor de la pensión que usted tendrá al transcurrir de su vida, independientemente de lo que establece la ley en términos de la indexación de las pensiones. ¿El seguir pagándole la pensión a la esposa es legal? Sí, eso es así. ¿Hasta que ella muere? Hasta que ella muere. La ley establece claramente, tanto la ley 8701 como la ley 379 establece la pensión por sobrevivencia. Y entonces, si se establecen los lazos de relación marital, es obligatorio que nosotros le pasemos a la esposa y a los hijos menores de edad una proporción de la pensión del fallecido, del pensionado fallecido. Licenciado, usted tiene un componente político, económico y de gestión pública que no lo tiene mucha gente. La pregunta es la siguiente: cuando usted entró a ese cargo, en un solo día ya usted obtiene experiencia, son tantos los casos. ¿Cuál sería su opinión, si le pidiera el legislador su opinión en el sentido de que cómo es posible que una persona que haya desempeñado un mismo cargo sea jubilado en 2 épocas diferentes con un salario tan diferente, como un director de rentas internas o de la aduana de los años 70 posiblemente gane 20,000 pesos, 15,000 pesos de jubilación, o 9,000 posiblemente, y uno de ahora gane 80,000. ¿Usted igualaría esas pensiones si tuviera en sus manos? No, es que no es posible. Nosotros tenemos que estar en el contexto del momento en que surgen las cosas. Porque tú estás seguro, podemos estar seguros, que lo que rendía 50,000 pesos en aquella época no es lo mismo que rinden ahora los 500,000 o los 200,000 pesos que gana la persona. Es un asunto del comportamiento de la economía. Y entonces, cuando se da el hecho, es porque establece o representa la aspiración de cada uno de los beneficiarios. Lo que sí yo haría, en otro término, y dijera a un legislador, y lo estamos haciendo, es que la ley 379 y la ley 8701 está desfasada en función de las expectativas de los trabajadores de hoy. Nosotros estamos ahora abocados a un anteproyecto de ley de modificación de la ley 379 para mejorar las condiciones previsionales de los empleados y afiliados al sistema de reparto.
Eso sí nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando ahora y le voy a dar una primicia para este programa. Ayer estuvimos la última reunión de revisión con el superintendente de Salud y Riesgo Laboral y el director general del SENASA, donde ultimamos los detalles para un decreto transitorio para optar con un seguro de salud a todos los pensionados actuales y a los empleados activos propensos a ser pensionados. Sí, porque había el problema de gente que tenía seguro de SENASA, pero cuando se lo pensionan perdía el seguro. Esa es la realidad de hoy, pero nosotros le lo vamos van a mantener ahora el seguro. No, y lo vamos a ampliar, inclusive en lo que estamos ya dándole los toques finales. Creo que el anteproyecto de decreto lo tendríamos listo el viernes, mañana. Vamos a incluir a los como opción a los dependientes. O sea que se puede decir que nosotros en pocos días tendremos que quitar del discurso de la seguridad social que los pensionados de Hacienda no tienen seguro. Carlos. Bien, ¿y qué pasa con los pensionados de instituciones que desaparecen? Por ejemplo, de instituciones estatales, ¿cómo el Estado las ingenia con una institución que ya no está generando una entrada en impuestos o algún beneficio? Es que siempre habrá la responsabilidad del Estado de responder, y para eso está la Superintendencia de Pensiones, la CIPEN, para evaluar cuáles son las condiciones de esos empleados y de esos sistemas previsionales, y entonces establecer el mecanismo para que el Estado Dominicano, a través de Hacienda y a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, asuma el pago de los derechos adquiridos de cada uno de esos empleados. No sé si usted ha visto, si está tratando el caso de los militares constitucionalistas que están cobrando unas pensiones, pero ellos quisieran que se les reconozca el cargo o el rango que tenían o ascensos de acuerdo a su función. ¿Qué se está haciendo con esas personas? Bueno, en el caso de los constitucionalistas, yo me he reunido varias veces con un ente que lo agrupa a todos. Sí. Ya creo que no nos quedan constitucionalistas sin pensiones. Hemos hecho esa gestión y hemos adoptado un monto que realmente consensuado con ellos, y a todos lo hemos asumido en función de ellos. Esa es la realidad en términos de los constitucionalistas. Lo hemos estado trabajando, y de hecho ahora creo que salió un decreto con los últimos ya constitucionalistas que quedaban sin pensión. Bien. Si hay alguno que nos visite. A propósito de pensiones, anoche salió el decreto, no lo leímos hoy. Los 3 últimos jefes policiales han sido puestos en retiro con disfrute de pensión. Nelson Peguero Paredes, Manuel Castro Castillo y José Armando Polanco Gómez. Adelante, doctor. Mario, yo tengo 2 o 3 preguntas y quiero iniciar por donde el doctor dio apertura a la conversación. Es el caso de los trabajadores de la caña, sobre todo los picadores de caña, que son la mayoría que andan por ahí exigiendo del gobierno que le preste atención. Ya tú has venido a este programa en 2 ocasiones y la respuesta ha sido más o menos la misma, que se está evaluando y se está trabajando en ese caso, pero ya tienen varios años con esa exigencia. ¿Cuántos son los que están exigiendo del Estado que se les reconozca su derecho a pensión? Es lo primero que quiero saber. Mira, Junior, yo lamentablemente tengo que decirte lo mismo hoy. Yo estoy cansado de pedir a los organizadores. A mí me da lástima que se estén utilizando estos envejecientes para reclamar cosas solamente en la prensa. Yo le pedí por escrito al señor Núñez que me hiciera el levantamiento de cuáles eran los envejecientes, esos trabajadores que dieron su vida en los ingenios, para nosotros evaluarlo. Y hice un acuerdo con el Instituto Dominicano de la Seguridad Social para evaluarlo. Él me acaba de mandar una carta la semana pasada que él me va a presentar ahora el día 9 de septiembre a esa gente. Es decir, que no tenían a nadie.
No me han enseñado ninguna evidencia y nosotros estamos abiertos a evaluarlo. Nosotros tenemos la conciencia y el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, no ha dado las instrucciones precisas para resolver el tema. Pero yo no puedo resolver el tema con tambores, no puedo resolver el tema con una marcha. Yo tengo que resolver el tema con lo que establece la ley. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo voy a esperar el día 9 el listado con los sustentos de esa gente para trabajarlo. Y si falta algo, lo vamos a buscar debajo de las piedras para responderle. Puedo darle un dato respecto de el Consejo Estatal del Azúcar. Yo tuve una confesión interior de que en el tiempo de la capitalización los expedientes de los braceros andaban rodando por el suelo. Sí, eso. Anduvieron rodando por el suelo y que evidentemente nadie quería hacerse responsable de ello en tiempo de la capitalización. Yo digo, nosotros sí nos queremos hacer responsables, pero nosotros no queremos hacer responsables en función de mínimas evidencias, porque igual que los braceros y los cañeros, muchos otros dominicanos han dado su vida. Hay muchos que han dado 17 años de su vida y no cumplen los 20 años mínimos que establece la ley, no le podemos dar una pensión. Ahora establezcanme cuál es la condición o el requisito mínimo y usted verá que van a tener una pensión. Hay esa sensibilidad, hay ese compromiso en el Estado Dominicano para responder, pero no con tambores, no con 100 gente marchando. Te estoy diciendo que él me mandó una comunicación diciendo que el día 9 de septiembre, él me va a mandar la relación. Nunca he tenido esa relación. Lo mismo está ocurriendo con la hermandad de pensionados. La hermandad de pensionados no. La verdad es que es un caso diferente. Ellos tienen afiliados a su institución unos 4.000 personas. ¿Qué es lo que pasa con la hermandad de pensionados? Es que hay, para nosotros hacer descuento a cualquier institución, tienen que presentarnos la autorización de cada uno de los pensionados, autorizando el descuento. Y entonces yo hago la acción de descuento. Y la hermandad de descuento que para la cuota que ellos tienen. Para la cuota, tiene que ser firmado por cada uno de esos afiliados pensionados. No por resolución. No puede ser. Inclusive la ley establece esa parte. Y eso es lo que ha pasado con ellos y queremos ayudarlo. Hemos buscado la forma porque estoy claramente convencido de que ellos hacen una labor. Sí, pero yo le voy a dar un consejo, yo soy más viejo que usted. No le haga caso a Gary Cooper, que lo pone loco, alegando disparate, porque él se autoproclama eso. No le haga mucho caso. Que representante. No, él lucha por eso, pero él presiona demasiado y es terco. No se deje presionar mucho. A nosotros nos presiona la ley, señor. No, pero para que usted nosotros nos presiona la ley y la parte solidaria que tenemos. Está bien. Mario, ¿cuántos pensionados hasta el día de hoy tiene el Estado Dominicano vía la dirección que tú diriges? Nosotros tenemos 123.000 pensiones civiles y tenemos 20.600 pensiones de los policías, o sea que tenemos casi 145.000 pensiones. Ahora mismo estamos pagando para un compromiso presupuestario mensual de 1.500 millones. 1.500. 1.500 millones, casi 19.000 millones al año. Y en la escala, ¿cuál es la pensión más alta que ustedes pagan y cuál es la más bajita? La más baja es lo que establece la ley, que es salario mínimo, y son las pensiones que a través de la ley 1896 del Instituto Dominicano de la Seguridad Social, que son 5.117,50. Y la pensión más alta tiene que estar por lo que establece la ley para los presidentes y vicepresidentes, que anda por los 345.000 pesos. Pero esas son, nosotros tenemos pensiones por encima de los 100.000 pesos, no más de 25 o 30 pensiones. Pero esas son las que están establecidas por ley. Muy bien. En algunos casos, ustedes han tenido que requerir para poder dar una pensión o para una persona que va a reclamarla, de que
una persona aporte sus propias pruebas de pertenencia a una institución? O sea, ¿ha estado todo tan organizado para ustedes poderlo manejar? ¿O en algunos casos se necesita una colaboración documental de parte del que aspira a beneficiarse? Bueno, nosotros tenemos un sistema que tanto la Contraloría General de la República como la TCS, nosotros ahí sacamos las principales informaciones. Si nos falta algún información donde se puedan completar todos los requisitos establecidos por ley, nosotros abogamos hacia el beneficiario, hacia el solicitante, que nos pueda suministrar alguna prueba. En el sentido donde se da más esos casos son en las sobrevivencias, que se establezcan cuáles son los vínculos que hay con el pensionado fallecido entonces los beneficiarios en términos de sobrevivencia. Pero en la mayoría de los casos nosotros lo que exigimos es la presencia, copia de la cédula y una foto. Darle las gracias a Capeto. José Capeto. Y donde quiera que ustedes vean en un supermercado Capeto, ese es el yogur. Productos que, Don por Capeto. cierto, no tiene azúcar, hay sin azúcar, ¿verdad? Así es que gracias a Capeto. La otra cosa es, aparece una información hoy que tiene un valor incalculable para la República Dominicana, pero no hay una información completa. Dice que China asumirá la reconstrucción de Haití. Eso da algunos detalles, pero el valor de eso, mire, 30.000 millones es justamente la deuda externa de República Dominicana. Y el componente de nuestro presupuesto que cada año se deriva hacia Haití en salud, en educación y en consumo, no tiene precio. Si eso es así, es la medida más importante que se ha tomado, un país en beneficio de después del Plan Marshall. Y además, después del Plan Marshall. Una potencia pero comercial. hay que averiguar porque si van a hacer esa inversión tienen que hacerlo los mismos chinos. Si se lo entregan a los políticos haitianos, vamos a tener que se los van a robar, como le pasó a los Clinton, que lo hicieron pasar con fichas con la ayuda del ciclón. Yo creo que hubo mucha ayuda que no llegó, pero la mayoría llegó y se la robaron. De manera que si eso a los es chinos así, no hay quien lo engañe. Perdóneme. A los chinos no se engañan fácil. Los chinos. Bien. La otra es, Eso es milenario. después de que Carlos nos diga unas cosas, nosotros queremos que Mario de León le diga a algunas personas, algunas que son muchas, cómo contactarlo. Que me dé el número, no se trata de tener. Él tiene una oficina y él recibe a todo el mundo. Ahorita él le va a decir cómo. ¿Cuál es la vía de contacto entonces con las personas que quieren llevar casos, averiguar el estatus de su pensión, como estaba diciendo el doctor hace un momento? Bueno, para todo aquel ciudadano pensionado, familiares o afiliado al sistema de reparto, nuestras oficinas están en la Avenida México, donde está el Ministerio de Hacienda, para decirlo una referencia, frente a frente a Impuestos Internos, lateral al Huacal, ahí está atención al pensionado. Más bien que todos, nosotros atendemos a todos, recibimos diariamente a los pensionados familiares y afiliados para cualquier situación. Ahí tenemos 45 personas en servicio, en atención al pensionado, y también tenemos el despacho. Le voy a dar el número directo del despacho para que cualquier caso que quiera que el director lo atienda, estamos a su disposición como servidor público. 686-809-686-7008. 809-686-7008 es el directo del despacho. Ahí está doña Iris o doña Darely para servirle, y nosotros para atender cualquier situación de pensiones. Señor de León, una pregunta más por mi parte. ¿Cómo reciben ustedes muchos casos o tienen muchas personas que son pensionados pero que ya físicamente, quizás mentalmente tal vez, no están
hábiles para llevar a cabo el proceso de ir a cobrar o de acudir, asistir. Son muchas las personas que están en esas condiciones y que tienen necesariamente sin asistencia no pueden seguir recibiendo su pensión. No son tantas, pero tenemos como política que vamos a las casas. Bien. Todo pensionado que está en una situación de discapacidad, nosotros vamos a las casas. Bien. Yo no le voy a pedir excusa por esta pregunta, pero Machi me enseñó que yo no debo especular tanto como lo hago. Yo no lo aprendo en la lección y le quiero hacer. Cuando yo veo su currículum, se me ocurre por los años que tengo, que es un currículo que se está construyendo día a día. Y ahora en esa posición de director general de jubilaciones y pensiones, que se presta a resolver problemas y también a buscarse malquerencia, porque cada decisión produce dos cosas, o afecto o desafecto. Me da la impresión de que este currículum está dirigido a algo ulterior. ¿Usted piensa hacer carrera política, además de la posición que tiene ahora? No, yo soy político. Yo soy político. Y aspira a todo. Soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana y estoy educándome en esto. Y tengo el sentido solidario y el compromiso ciudadano. ¿Cuándo nosotros esperamos tener algún planteamiento concreto? ¿En el 24 o en el 28? Las cosas van pasando y las circunstancias se van dando. Doctor, pero y nosotros vamos trabajando. Él le puede contestar. Tiene que hablar con Grullón. Él es uno de los armadores de todo este proyecto que existe. Bueno, De todo este proyecto de gobierno y de lo que fue el ascenso de Danilo Medina al poder, él es uno de los armadores. Entonces, la pregunta que va en el momento, yo creo que es, ¿qué él piensa de lo que han dicho los demás funcionarios con relación al movimiento político que viene? ¿Qué es armador, Grullón? Lo que construyeron todo el proyecto para que Danilo... No, yo puedo ser específico. Para que Danilo Medina llegue al poder. Yo fui el director operativo del sector externo de Danilo Medina. Sí. En Él es de los armadores. Conjuntamente con Rubén Bichara y Director operativo nacional de Decisión Nacional que coordinó el sector externo a nivel nacional. Entonces, ¿hacia dónde que se va, Mario? ¿Dónde tú percibes? ¿Hacia dónde se debe de ir en este proceso? Ahora mismo nosotros estamos concentrados básicamente en hacer un buen gobierno. Sí, pero eso es una respuesta política. Ya eso pasamos, las pensiones, ya ahí hablamos del buen gobierno. Estamos hablando del terreno político, el partidario, las candidaturas y eso. El partidario es sencillo. ¿Es el comité central? ¿Perdón? ¿Es del comité central? Todavía no. Pero más sin embargo, voy a decir algo. Nosotros estamos abocados en términos políticos a sustentar lo que es la aprobación de la ley de partidos. Y nosotros al interno tenemos que hacer un trabajo importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana para nosotros adecuar ese partido a lo que son los retos del 2020. En eso es que tenemos que enfocarnos. Quizás las aspiraciones hoy día son a destiempo. Nosotros tenemos una situación compleja dentro del Partido de la Liberación Dominicana y las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo que tenemos que trabajar cada uno de los políticos que pertenecemos al PLD. Y eso estamos haciendo. Nosotros estamos visitando los barrios, estamos visitando las estructuras partidarias de la base, estableciendo cuáles son las condiciones que deben de tener para nosotros enfrentar en su momento lo que podría ser la oposición en el proceso electoral del 2020. ¿Quién será? No se sabe, estamos muy a destiempo. Lo que tenemos es que fortalecer la ejecución del gobierno del presidente Danilo Medina para que nosotros sigamos siendo una opción de poder en este país. Y eso es lo que estamos haciendo y eso lo están demostrando las encuestas. Así vamos. Y nosotros estamos trabajando en ello y somos parte de este proceso. Todo político tiene que aspirar a ir creciendo y ese es mi caso. Bueno, doctor, ¿qué le parece? No, Mario está en lo suyo. Tenemos un dirigente. Mario está en lo suyo. Y esa pregunta usted se la hizo público, pero yo se la hice en privado hace mucho tiempo. No, él me dijo, yo soy político y punto. Una vez Atuay de Can me contestó a sí mismo. Atuay, ¿tú aspiras a presidencia de la República? Dice, yo soy político y aspiro a todo. Así es que cuenten contigo, ¿verdad, Mario? Eso es así. Bien.
¿Tú consideras que el Movimiento Verde es un movimiento contra tu partido? No, yo creo que el Movimiento Verde comenzó con criterios muy claros que nosotros realmente apoyamos en sus inicios. Nosotros tenemos también que estar claros de que el pueblo tiene que buscar una forma de expresar algún descontento. Ahora bien, lo que ha pasado con el Movimiento Verde es que se ha ido desvirtuando de sus orígenes. Pero no se han perdido, siempre hace sus protestas en paz. Bueno, lo que pasa es que la forma y la manera en que lo hace es una cosa, y lo otro es el fondo, no es la forma, el fondo. Ellos se han perdido en el fondo. Entonces, cuando el Movimiento Verde habla en el sentido de Punta Catalina, es un esquema irracional lo que están diciendo. Es posible que ellos puedan de alguna forma emitir un juicio, pero no al nivel de lo que están haciendo. Cuando usted pide que saque a una empresa de un proyecto, el proyecto más importante de inversión del gobierno alguno ha hecho, usted está diciendo que lo que está pidiendo es racional. Cuando agarran un grupo de intelectuales que están vinculados al Movimiento Verde, pidiendo que nosotros rompamos el marco jurídico de este país, estamos diciendo que se están perdiendo. Cuando tú ves, porque nosotros somos políticos y conocemos, cuando tú ves que un Movimiento Verde que es supuestamente dado por cada persona se ve interpretado en eso, pero que están haciendo reuniones particulares en cada uno de los barrios, lo que están haciendo es conformando una estructura política. Bien. Entonces el Movimiento Verde se ha convertido en un partido político, o va hacia un partido político. Bien, Marius. Y lo vamos a enfrentar en ese esquema. Yo encontré una encuesta ayer que tenía unas preguntas y te la voy a realizar. ¿Tú consideras que el próximo presidente de la República debe de ser una persona de tu partido? Claro que sí. Bien. ¿Tú consideras que el próximo presidente de la República debe de ser una persona que nunca ha sido presidente o una persona que ya fue presidente? No, yo considero que como establecen los estatutos del partido y el último Congreso, en una contienda interna, va a surgir quién será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Puede ser uno que haya sido presidente, puede ser uno que no haya sido presidente. Tú no tienes problema con que haya sido no, es lo que establezca en la base. Bien. Otra pregunta. En una consulta. ¿Tú crees que en las próximas elecciones, de acuerdo a cómo van las cosas, va a haber una segunda vuelta? No importa quiénes sean los candidatos. No, el Partido de la Liberación Dominicana está muy fuerte. Y nosotros estamos haciendo un gobierno que nos garantiza a nosotros un triunfo en primera vuelta. ¿Tú no visualizas una división entre Danilo y Leonel? No, ya esos son dos líderes muy maduros que saben el compromiso que tienen con la estructura del partido y el compromiso que tienen con la sociedad dominicana. Eso está descartado y lo hemos demostrado. Ya hay una madurez política y un gran sentido de la historia de esos dos líderes. ¿Tú no consideras que 16 años en el poder en forma continua no es saludable para la democracia, para el país y sobre todo para algo que tú manejas, para la administración pública, de que debe haber una alternabilidad en el poder y dejar que ese poder, por lo menos 4 años, quede en manos de la oposición? No, 16 años, 20 años haciéndolo bien es factible. Es hacer un gobierno eficiente y con calidad para fortalecer y mejorar la calidad de vida de la gente. Quien lo haga y quien se gane el favor del pueblo tiene que seguir los años que el pueblo quiera. Es en democracia que estamos. Nosotros no podemos establecer qué va ahora y qué va mañana. Es que le ponemos al pueblo en sus manos la decisión. Y si el pueblo no da alternabilidad. No da 16, no da 20, no da 24, porque entiende que nosotros representamos sus intereses. Cuando te llegan pruebas de que tu partido, aunque sea en pocas personas, pero de mucha incidencia, estén cometiendo actos irregulares, indelicadezas
o corrupción, o sobre todo en la permisología, en la obtención de permiso a cambio de dinero. ¿Tú no te mortificas con eso? Yo me mortifico, pero yo también estoy confiado en la parte institucional. Tiene que hacer su trabajo los organismos de las instituciones públicas que están para velar por el buen desempeño ético y moral de los funcionarios, como está la Comisión de Ética, pero también tiene que actuar con responsabilidad la Fiscalía, el Poder Judicial. ¿Tú no entiendes que lo que ha hecho Grullón en la posición que estaba y lo que acaba de hacer ahora, diciéndole al país el teléfono de tu despacho, es algo que no es común en un partido que se ha ensorbecido de poder y que no sabe decir en qué te puedo servir? Doctor, no y que es el son partido. Servidores públicos. ¿Cómo se hace que esa conducta de ustedes dos se generalice? Doctor, no es el partido, eso era el ser humano. Cualquier partido, cualquier... Tú lo estás justificando. No, hombre, no, eso es el ser humano. Tú lo Hay estás gente que está justificando. criticando. Oye, hay gente que viene de la sociedad civil y van al gobierno y hacen lo mismo. Mucha gente que han... Entonces, esto está bien, ¿verdad? No, eso es el ser humano, doctor, porque tenemos que diferenciar. No se le puede atribuir eso. Doctor, contéstele. Eso es universal. La gente Es que lo que yo creo que cada quien es responsable de sus hechos. Si usted va a la administración pública, usted es un servidor público y usted tiene que estar abierto al pueblo. Y el pueblo se lo cobra. Mario. Al momento. ¿Qué tenemos que cuidar? La dirigencia del partido tiene que cuidar que esas cosas sucedan. Porque al fin y al cabo, a quien afecta es al desempeño del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo que estamos haciendo. Quien lo haga tiene que ser llamado. Quien se identifique tiene que ser llamado. Yo no creo en que todos somos así y que las cosas suceden. Yo creo en que tenemos que tener control y que venimos al gobierno a servir a la gente. Marius, ¿tú crees que... Si quieres saber quién es Minguito, dale un carguito, decía Balaguer. ¿Tú crees que el licenciado Bichara empezó a conspirar contra Punta Catalina? ¿Perdón? Si tú crees que el licenciado Bichara empezó a conspirar contra Punta Catalina. No, jamás. Pero Jamás. Él abrió la posibilidad de que Odebrecht no termine. No, eso fue un planteamiento. Yo te voy a decir algo. Eso fue una pregunta en un pasillo. Eso fue un planteamiento. Y no importa dónde sea, fue un planteamiento. Si tú tienes un acuerdo, un convenio, y una de las partes está incumpliendo. Por eso es lo que está exigiendo el Movimiento Verde. Pero es que no es cuestión de Movimiento Verde, porque nosotros no podemos actuar por presiones. No es la ley que lo Yo lo que establece. te estoy diciendo a ti lo que está diciendo Bichara es que tú me estás exigiendo algo que no está en el contrato. Nosotros hicimos un contrato llave en mano y usted tiene que cumplir y entregarme ese proyecto sin un solo chele adicional. Con la eficiencia, con los requerimientos de calidad que nosotros establecimos ahí. Si usted no está en esa condición y es una actitud responsable de Rubén Bichara, yo lo cambio. Y así debemos actuar todos los funcionarios públicos y los servidores. Quien no nos cumple, nosotros tenemos la facultad de cambiar. Y yo aquí hago un reconocimiento a Rubén Bichara por esa actitud responsable. Si Odebrecht no asume los compromisos, nosotros tenemos que actuar. Lo que no podemos dejar es determinar las plantas Punta Catalina y lo que ellos representan para el país. Si yo interpreto la conversación de ustedes de esta forma, Mario de León lo que dice es que las dos partes deben de sentarse a discutir si tienen diferencia en la ejecución del contrato y que no hay por qué, bueno, te podría hasta sustituir si no lo compras, pero en el caso del doctor es que eso lleve hasta las últimas consecuencias, que es la posición del Movimiento Verde, sobre todo salir del presidente, de Odebrecht y de el PLD de plano, es decir, todo no es así, doctor. Disculpe. Pero yo tengo los comunicados. Vámonos por partes. Marius ha dicho que el Movimiento Verde lo que pretende es que no se termine Punta Catalina cuando exige fuera Odebrecht. Bichara dijo que no cierra. Considera a su doctor. Bichara dijo que no cierra la posibilidad de que Odebrecht no la termine. Entonces hay un punto de coincidencia por motivos diferentes. Por eso te digo que si Bichara empezó a conspirar, porque justamente
No, doctor. No. Pero tú estás hablando como si el que se vaya a Odebrecht es un punto único. No es un punto único, doctor. Eso es parte de 9 puntos que está pidiendo. Lo que pasa es que aquí han querido hacer un sancocho, Junior, y no se puede opinar. Junior, no importa que una decisión del Estado coincida con un requerimiento de la oposición, eso no importa. Eso fue lo que te Cuando pregunté. nosotros, nuestra decisión, lo que tiene que ser es garantizar la a todo terminación lo que nosotros hemos planteado a la sociedad dominicana, que con Punta Catalina nosotros vamos a terminar lo que nosotros venimos sufriendo por mucho tiempo, que son los apagones. En eso coincide todo el mundo. Allá, Junior, una rueda de prensa convocaron en la CDE yo creo que para el problema del medio ambiente. Sí. Y cuando Bichara iba saliendo, le hicieron esa pregunta en un pasillo. No fue que él se sentó y convocó los medios. Pero es que yo no la veo ni mal. Ni fue a un programa a decir Mira, eso. Eso fue en un pasillo rápido, un corte, menos de 30 segundos. La respuesta no está mal. Si no me cumplen, si me exigen más de lo que nosotros acordamos, yo estoy en la disposición de romper un contrato. Lo que yo tengo que garantizar y tomar la decisión que tenga que tomar es un mensaje a Odebrecht. Es terminar ese proyecto, sea con quien sea. Tengo que terminar un proyecto que significa el principio del desarrollo sostenible en términos energéticos de este país. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que Bichara con responsabilidad ha hecho, y eso es lo que haría cualquier funcionario responsable, no importa que su acción coincida con una posición de la oposición. Eso es acabado. Lo que quiero decir es que no es del todo cierto que el hecho de que Odebrecht no concluya sea una conspiración contra las plantas. No, jamás. Ya estamos de acuerdo. ¿Cómo conspira el padre contra su hijo? ¿Cómo conspira el padre contra su hijo? Varios. Yo lo dejo entre abogados. No, abogado. El tema está en que efectivamente Punta Catalina se confirma, se puede terminar sin Odebrecht. Bien, vamos entonces a volver al tema original, que es pensiones y jubilaciones. Y estábamos hablando de la cantidad de personas. Vamos a repetir algo que él dijo en el programa anterior. Mario, ¿a cuánto asciende hoy la cantidad, no de pensionados vivos, sino de pensiones que el Estado Dominicano paga en número de pensionados, no en monto? Tenemos 123,000 pensionados. Ustedes emiten pagos por 123,000 pensionados. Esos 123, ¿a cuánto asciende en dinero? En 1.400 millones. ¿Todos los meses? Todos los meses. Ok. Nosotros tenemos experiencia. Eso es sin los policías. De que leemos que en algunos países la cantidad de pensionados ha llegado a puntos tan altos que se ha constituido un problema presupuestario. Nosotros estamos caminando hacia eso. Bueno, la realidad es que sí. Vamos caminando a eso. Yo creo que, por eso digo que tenemos que revisar la ley. Yo creo que tenemos que puntualizar, establecer en función de la expectativa de vida de la persona hoy día, para que nosotros no lleguemos, porque si tú te das cuenta, el Estado Dominicano tiene aproximadamente 400 a 600,000 servidores públicos, y ya nosotros vamos en 145,000. ¿Cuál es el incremento anual de personas? Un 2.6. Que sube cada año. Una cosa, esa gran cantidad de personas que han tenido que seguir cobrando su sueldo porque su pensión no ha sido completada o porque no están los fondos, ¿qué ocurre con eso? A veces tú tienes pensionado de 35 años que el jefe del departamento le dice, tú no te puedes ir, tienes que seguir trabajando. Esos son pocos. Pero hay otros que dicen, no, sigue cobrando hasta que te salga la pensión. ¿Cuál es la situación de específica? Mira, nosotros tenemos 109,000 afiliados al sistema de reparto, porque tenemos que establecer lo que es sistema de reparto y lo que son las AFP. ¿Qué es el sistema de reparto? El sistema de reparto es lo que Hacienda, lo que son las pensiones que da a través de la ley 379 y 1896, que es la que nosotros manejamos en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Nosotros tenemos 109,000 afiliados.
De esos 109.000, hay 43.000 que son pasivos, que son los que, como usted bien dice, o no reúnen las condiciones de los 60 años o no reúnen las condiciones de los 20 años de labor. Y hay 49.000 que son afiliados activos que están trabajando y que están todavía esperando ser pensionados. Dentro de ellos ya hay personas que cumplen con las condiciones. Entonces, nosotros simplemente esperamos, siempre habrá recursos. Y tengo que decir eso aquí. El presidente Danilo Medina ha puesto siempre la disposición, ha tenido siempre la disposición de en el presupuesto establecer los recursos necesarios para nosotros afrontar todo lo que es el sistema previsional del Estado. Pensión por enfermedad. Primero, ¿qué tiempo mínimo debe tener la administración pública? Una persona que... 5 años. Esa pensión por enfermedad, cuando se llenan los requisitos médicos, tienen que... ¿les recibe completo el sueldo? No, es una proporción dependiendo del nivel de discapacidad. Y eso lo hace... Y aquí es que bueno que usted hace esa pregunta y muy oportuna. Antes de responderle, quiero decir algo a los familiares y a los... porque tiene que ver mucho con el autoseguro. Primero voy a lo que son los familiares de empleados activos, de servidores activos y que fallecen. Y muchos de ellos no van a autoseguro a reclamar lo que es una pensión de sobrevivencia. Es importante que se acerquen a la parte de autoseguro del Instituto Dominicano de la Seguridad Social para que opten por lo que es una sobrevivencia cuando el afiliado, el empleado afiliado fallece. En términos de la discapacidad es lo mismo. Se establece una póliza en autoseguro, hay una comisión médica que evalúa el nivel de discapacidad. ¿El doctor Mella tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver. Él ha sido un colaborador eficiente de pensiones y jubilaciones. Tengo que reconocer que está haciendo una labor eficiente y tenemos un acercamiento que está dando resultados. Esa es la realidad. El doctor Mella está haciendo un trabajo encomiable. ¿Todos esos pensionados del seguro pasaron a ustedes? Todos han pasado a nosotros y como le dije, en lo que va de año tengo ya casi 5.000 pensiones otorgadas por gestiones del Instituto Dominicano de la Seguridad Social. ¿Que fueron afiliados al seguro o médicos y personal que trabajaron para el seguro? Son dos cosas diferentes. Todo lo que son administrativos, que trabajaron como empleados del seguro y los que fueron médicos del seguro, están amparados por la ley 379. Y los empleados privados que aportaron y las empresas aportaron, esos son los pensionados de la ley 1896. Todo eso, los otros son directamente conmigo, los administrativos y médicos, y los que aportaron a través de un empleo público o privado en su momento, antes del 2003 en términos públicos y privados y después del 2003 en términos privados. Entonces Entonces esas personas que le dicen a uno, yo fui pensionado en el año 69 con 7.000 pesos y a mí yo soy médico y 7.000 pesos no me da. Esa persona es lo que usted dice, que en esa época 7.000 pesos eran buenos. Eso no está sujeto a revisarse. No necesariamente eran buenos, pero era lo que estaba establecido. Era lo legal. Tengo para decirle otra primicia para su programa, que nosotros presentamos para el presupuesto, para la ejecución presupuestaria del 2018, un aumento de la pensión, tanto a nivel de la pensión mínima como un porcentaje para la pensión, desde la pensión mínima hasta los 40.900 pesos. Hay muchos fraudes o personas que intentan hacerle fraude a pensiones. No tanto, realmente eso más se da con los indocumentados. Hay personas que están pensionados y a su vez trabajan para el Estado y tienen doble sueldo. Eso es una realidad que no podemos ¿Usted puede cotejar eso? Sí, aproximadamente nosotros, y comenzamos ya a hacer la limpieza de esa parte. Nosotros mensualmente cruzamos la nómina de pensiones con la Contraloría General de la República y establecemos quiénes están trabajando y quiénes son pensionados. Y estamos suspendiendo las pensiones a la gente. La gente tiene que acercarse entonces a nosotros para determinar si quiere su pensión o quiere seguir trabajando. Usted y yo sabemos que hay PLDistas, no muchos, pero algunos,
que son muy proclives a cobrar en diferentes sitios. No estoy hablando de pensiones, estoy hablando de sueldos. Ustedes no son los que cotejan eso, ¿verdad? No, eso es la Contraloría General de la República. Que coteja nóminas. Que coteja nóminas. ¿Ustedes reciben alguna petición de ayuda en caso de gente que empeña la pensión? No, nosotros no hemos tenido casos de ese tipo. La verdad que no. Tenemos ¿Tú todo. sabes de lo que te estoy hablando? Sí. Todo es un protocolo en términos de los acreedores. Tienen que ser instituciones establecidas y tenemos un protocolo de aprobación para ser acreedor. Y tiene que estar firmado por, como decía, por el beneficiario de la pensión. Un poder, ¿eh? No tan solo un poder, sino con una firma de, por ejemplo, la cooperativa de maestros. Le fió una nevera a un pensionado. Nosotros, y el pensionado quiere que sea descontado de la nómina de su salario, va firmado un formulario y nosotros hacemos la comprobación con el beneficiario y hacemos el... Porque el hay descuento. algunas modalidades que le van a llegar, licenciado. Major League Baseball, que tiene un sindicato muy fuerte y un fondo de pensiones más fuerte todavía, determinó aprobarle a una firma que compra las pensiones. La compra a veces por año, es decir, te compro tu pensión este año y se la compra por un valor ligeramente inferior a lo que es, porque eso cubre un seguro en caso de que la persona de los 12 meses muera en el 8º mes. Entonces, pierde el que compra la pensión, pierde 4 meses. Entonces, eso ocurre. No, pues eso, mire, yo le agradezco muchísimo, por eso es importante conversar con personas como usted. En el anteproyecto de ley que estamos haciendo de modificación de la ley 379, vamos entonces a estar valorando si la pensión debe ser intransferible, para nosotros cuidar esa parte. Gracias por el aporte y lo vamos a valorar. Porque ustedes no están de acuerdo con que se venda la pensión. Bueno, lo vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar porque lo que nosotros queremos es que la pensión sea un ente que represente una estabilidad al Lo que pasa es que cuando usted era jovencito, quizá no había nacido, Sabica lo que se ocupaba era de comprar los sueldos. El Instituto de Auxilio de Vivienda tenía 2 funciones nada más. Uno era financiarle vivienda a los empleados públicos y la otra era lo normal, que tú vendías el sueldo, pero el sueldo de ese mes. Entonces lo vendía ahora y cobraba el 25, Sabica. Bien. Bueno, yo tendría que valorar esa parte. La verdad es que a mí me interesaría, o soy de la idea de que el pensionado tiene que manejarse adecuadamente con esa parte. Le damos las gracias a Mario de León y quiero decir algo, porque mucha gente puede pensar que yo lo estoy metiendo en política, pero miren cómo comienza el currículum de Mario de León y me cuesta pensar que él no lo ha visto. Es que no lo hizo una secretaria. Reza así: Marius de León, ciudadano dominicano, empresario, amante de la política como vía del mejoramiento de nuestra sociedad, de sensibilidad social, convicción patriótica y creyente de un pueblo basado en la educación para obtener el desarrollo. Eso parece un principio de cuando fundaron el PLD. Ingeniero con formación integral, maestría en gerencia política, estrategia de marketing, aptitud y actitud de liderazgo, desempeño interdisciplinario, creatividad, espíritu emprendedor, sentido social, capacidad de autogestión, sentido ético, responsable, puntual, disciplinado, ordenado, metódico, cordial, sencillo y honesto. Profesional con capacidad de abordar con enfoque sistémico en diferentes vertientes de la sociedad, con criterio de sostenibilidad, tecnificación y competitividad. Vote por Marius para presidente. ¿Qué debería decir? Mario, de broma, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Sí, gracias a todos ustedes. Doctor, yo pensé que usted iba a decir... No, él es el director de... Sí. Ahora sí, ahora no. Doctor, yo pensé... Ahora es. Doctor, yo pensé que usted iba a decir, ¿hay algo del lenguaje de sociedad civil? No, en ninguna parte. Pensé que usted iba a decir eso. No, la sociedad... Dígame, doctor. No, es
del Comité Central. No es del comité, no, porque el Comité Central, esa gente con esos currículum lo depuran. La prueba es que Víctor Díaz no es del comité político. Por eso es que uno está con la pata por allá y otra por allá. Mario, gracias. Gracias. Nos vemos esta noche en Coral. 39 y 8, el mejor canal de las Antillas.